El presidente Javier Milei afirmó que se presentará para competir por un nuevo mandato presidencial. Salimos a medir la repercusión en la opinión pública. Yo, digamos, o sea, no solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Pero eso después lo decide la gente. Milei dijo que competirá por la reelección. ¿Vos qué opinás? No me gusta el gobierno. Cada quien tiene derecho a competir y no competir, porque es un país libre. Si él quiere competir, que compita. Es lo peor que puede pasarnos. Ya, para mí se tendría que ir ya. Creo que de todos los gobiernos que han pasado sin defender a ningún partido político, es lo peor de lo peor que de mis 60 y pico de años estamos viviendo. Ojalá que, no sé, que la gente entienda lo que estamos viviendo. Yo trabajo en discapacidad al menos y la verdad que estamos luchando bastante como para que este tipo realmente, no sé, deje de gobernar o algo, porque la verdad que es un desastre lo que se está viviendo. ¿Lo votaste? No. 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 No lo voté. No, yo no soy argentino. O sea, estoy opinando como persona nada más. ¿Qué pensás del gobierno? Y medio como que estamos más para atrás, creo yo, a comparación de cómo estábamos antes. No veo que estemos avanzando tampoco, me parece que estamos retrocediendo más de lo que avanzamos. Que es una porquería, la verdad que no me gusta nada, Milei. Es complicada la situación, el argentino hoy en día no le alcanza y hay que ver la realidad. No se puede dibujar con maquillajes, números que en la calle se ven distintos. Está complicada la situación, pero bueno, ya vivimos esto un montón de veces, somos un país parece que no aprende, que es cíclico. En teoría de lo que es economía y derechos humanos, un desastre. Salud, discapacitados, todo lo que todos sabemos, no hizo nada. A aquellos que lo votaron, me pregunto, ¿qué le exigen o qué querían? ¿Que querían esto? Vino a ser un desastre y lo está logrando. ¿Cómo crees que le iría en las próximas elecciones si fueran hoy? No como le fue la vez que hace casi 4 años atrás. Y no sé, la verdad no sé, no estoy muy segura. Hoy debería perder porque no entiendo la gente que aún lo sigue votando, si va a seguir votándolo por odio, pero si vos preguntás a cada uno de ellos y se sinceran con ellos mismos, deben estar igual o peor que todos nosotros. Lo veo difícil, está muy complicado, pero realmente nadie se ha enfocado en sí en querer a la Argentina. Amar al país como tal, hasta ahora no he visto. Me asusta un poco. Espero que la gente realmente entienda lo que estamos viviendo en estos 3, casi 4 años, porque la verdad que es una vergüenza. Hay mucha gente disconforme, pero a la vez hay mucha gente que también lo votaría de nuevo. La gente a veces está muy cegada también. Sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. Pero el humorista soy yo acá. Sí, pero vos estás diciendo burradas. Pero vos estás diciendo basura. Y escuchame. Pero tengo razón. Ustedes, los liberales, tienen que resolver el tema de la desigualdad en el mundo. ¿Pero qué hablas de la desigualdad? Resolvés el tema de la desigualdad y lo mismo acá en Argentina. No saben medir la desigualdad. Vos hubieras querido ser ministro de Economía de Macri, no de Cristina o de Alberto. ¿De qué estás hablando? Digamos, hay un milagro en la historia de la humanidad a partir de la llegada del capitalismo. Bueno, sí, entonces, no sabés medir la desigualdad y me venís a hablar de desigualdad. Bueno, toda la política es una basura. Bien de chorros, dale. Vas a terminar siendo político. Vos vas a terminar siendo político, acordate lo que te digo. Me puedo pelear por las ideas porque no sabe nada de economía y habla de no sé de economía, pero parece que vos tampoco sabés nada de política o de sentido común. No, claro, ¿en serio? Bueno, calmémonos, no lo hagan personal. Bueno, yo también soy honesto y hago política. Yo también soy honesto. No, yo soy honesto porque no tenés razón. Porque no tenés razón. Porque para ser político que el neoliberalismo. Bueno, le pido a los dos, chicos. ¡Voy a estar cerca! ¡No, vos estás loco! Calmémonos. Por favor, les pido. No. Listo. Vamos con el informe. Vamos con el. Bueno. Javier, ya está bien. Listo. ¡Idiota sos vos! A veces hay que mirar al pasado para entender el presente. Este video sucedió acá nomás, en el estudio al lado, en el estudio 2, y es del año 2019. Milei todavía no era diputado, todavía no había ganado las elecciones Alberto Fernández, ya estaba planteada la disputa entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Y fíjense algunas cosas, tal vez debamos hablar de la profecía de Nito Artaza, que le dijo, vos vas a ser político, y tuvo razón.
Y fíjense que Milei decía, no, yo no voy a ser político porque yo no soy chorro. Y fíjense que ahora la cosa se dio vuelta y al menos técnicamente el presidente está muy cercano a una estafa, a la estafa Libra, que en algún momento, digamos, si el fiscal Tayano descongela la causa, por lo menos deberían citarlo a declarar al presidente Milei, porque estuvo hablando hasta último minuto de subir el contrato que permitió la estafa con uno de los arquitectos de la estafa, como es Mauricio Novelli. O sea, fíjense cómo son las vueltas de la vida. Pero al margen de eso, fíjense que también ya está ahí el enojo, la mecha corta de la persona que ahora es presidente. Claro, si nosotros no lo vemos discutir así a Milei, o en todo caso lo vimos en alguna oportunidad en el Congreso, siendo presidente y estando alrededor de gente que también había sido elegida por el voto popular como él, es porque ya Milei cada vez va menos a los canales de televisión donde le puedan preguntar algo que le moleste, algo que lo descoloque. Cuando tiene que ir al Congreso, sí, ahí sí, le salta la térmica y se producen todos estos episodios. Pero hay que recordar también que el año pasado, en agosto, no más, del 2025, Milei había dicho que él ya no iba a insultar, que no iba a insultar más. ¿No me creen? Véanlo. Voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. Basura repugnante, delincuente malparido, operador de cuarta, roñosa, ensobrado, corrupto. Estos son solo algunos insultos los que dedicó el presidente, que hace un año, o menos de un año, iba a dejar de insultar a diferentes periodistas. Los motivos de los insultos, en un caso porque un columnista difundió cuadros de la caída del salario real y se equivocó en una fecha, entonces a partir de ese error arrancó con que era una mentira, un operador de cuarta, etcétera, etcétera. La otra catarata de insultos que derivó incluso en la suspensión de las credenciales de Casa de Gobierno, para el acceso a Casa de Gobierno, a los acreditados, fue que habían grabado con unos anteojos unos pasillos de Casa de Gobierno para ilustrar la pelea entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y que si bien esos lugares están prohibidos, eso no lo convierte en un delito penal. Pero a partir de ese dato, de esa grabación, incorrecta por supuesto, el presidente se monta en ese lugar y le quita todas las credenciales. No se las quita al equipo de TN nomás, que son los que difundieron ese video, sino que se las quita a todos los corresponsales en Casa de Gobierno y los coloca en estado de sospecha. Y exagera también, y en lugar de aplicar una sanción administrativa como otras, porque ya había habido un caso de un cronista que sacó unas fotos de unos cuadros en una galería y le aplicaron una suspensión de 3 días. Era una medida administrativa, lo correcto contra el equipo de TN. Hubiera sido tal vez una sanción administrativa. No, les armaron, los denunciaron penalmente por espionaje, suspendieron todas las credenciales. Y esto otra vez, por supuesto, derivó, en el famoso no odiamos lo suficiente a los periodistas. ¿Qué es lo que demuestra esto? Más allá del odio a los periodistas y la insistencia, vieron esas cifras que Milei saca de cualquier parte, ¿no? Que el 95% de los periodistas son corruptos, ensobrados, nada. Todas esas cosas que no tienen ningún grado de comprobación y que, por supuesto, si hubiera algún grado de comprobación, las hubiera mandado a la justicia para demostrar algún acto de corrupción. Bueno, nada de esto es sostenible, pero sí lo que demuestra es que estamos frente a un presidente que está en su momento de enojo y también en un momento paranoico. Yo no sé, porque tampoco se puede hacer psicología de la política o psicología de los políticos. Tal vez Milei, después de gritar o de enojarse en Twitter y decirle a cualquiera basura repugnante, delincuente malparido, operador de cuarta, roñoso, ensobrado y corrupto, hace descarga, hace catarsis y se da vuelta y es una persona zen, amorosa con su familia, con sus perros y con todo lo que lo rodean, no lo sabemos. Pero lo que sí vemos es que, al menos en el ejercicio del poder, el presidente ha entrado en una fase paranoica. ¿Qué quiere decir esto? Que desconfía de todos, que interpreta todo como una agresión,
y que esta fase, digamos, paranoica, a su vez lo está blindando cada vez más. Son muchas las crónicas de los que frecuentan Casa de Gobierno y los que hablan con el círculo más íntimo del presidente Milei, que dicen que Milei no está ni siquiera chateando con varios de sus ministros, que habla con muy poca gente, que no chatea con sus ministros, y esto se ve también en la virtual parálisis de gestión que hay en el gobierno, donde virtualmente no se gestiona nada. Estamos frente a un presidente que insulta más de lo que gestiona. Y ahí por donde pasa la motosierra, lo decíamos la semana pasada, todo se rompe. Está rompiendo buena parte de todo lo que tiene que ver con el Estado. Como si ajustar y modernizar fuera romper. Esto es lo que está pasando. Entonces, el presidente se encierra en su paranoia, no gestiona y mientras tanto la motosierra rompe todo lo que toca. Pero este presidente, que es capaz de insultar a los periodistas, fíjense lo que es la contradicción, también lo marcamos en su momento. Un hombre que es así de gatillo fácil para el insulto, nunca insultó a los que lo metieron en el quilombo de la criptoestafa Libra, para Novelli, para Hayden Davis, para Morales, para ninguno de ellos hubo ni siquiera un tuit diciendo, che, ¿en qué quilombo me metieron? Silencio. Tampoco hubo un tuit para Diego Españolo. Acuérdense que en el acto aquel, en esa fallida caravana de Loma de Zamora, dijo, lo vamos a denunciar a la justicia. Nada. Ni para Diego Españolo, ni para el 2 de Landís. O sea, el presidente, o quien fuera de su gobierno, había puesto a cargo de Landís a una persona que mientras obligaban a los discapacitados a hacer filas horrorosas para demostrar que los discapacitados existían, el rayo del sol, verdugueos diversos, mientras tanto curraban con el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y curraban con los remedios, curraban con la silla de ruedas, curraban con las muletas. A ese tipo que iba a escuchar ópera como un... iba a las veladas Paquetas de Olivos a escuchar ópera, Milei no le dedicó ni un tuit de insultos. A todos los demás periodistas que del más diverso arco están contando lo que pasa con mayor o menos énfasis, con mayor o menor crítica y con diferentes miradas ideológicas. Para todos ellos, sí, ahí hay gatillo fácil de insultos y horas se pasa Milei retuiteando las cosas peregrinas que le acercan los libertarios a través de las redes sociales. No hay que ser un gran analista solamente para pensar, y hay infinidad de ejemplos en el mundo, que cuando un presidente empieza a insultar a la prensa en el más amplio espectro, ¿sí? Desde la prensa conservadora a la prensa de izquierda, empieza a insultar a todo el mundo y considera que el 95% son ensobrados. En verdad, el presidente no tiene un problema con la prensa, tiene un problema con la realidad. Es así. Y cuando un presidente empieza a insultar a la prensa y se encierra en su propia realidad, y la verdad que esos presidentes terminan mal. ¿Qué quiere decir que terminan mal? ¿Quiere decir que terminan destituidos? No, puede que terminen mal porque no les vaya bien. ¿Puede dar un volantazo a tiempo? Sí, puede dar un volantazo a tiempo. No es lo que está haciendo el presidente Javier Milei. Milei ve que todo depende del relato de la prensa. Entonces, claro, el hecho de que haya el tremendo descontento social que hay, los que se quedaron sin trabajo, los que están viajando una hora de más porque no funcionan los colectivos, porque el gobierno no está pagando los subsidios, los trenes que han recortado, la gente que está perdiendo horas y horas de su día, los que están ganando menos, los que no pueden comprar leche, los discapacitados que no tienen los terapeutas que los atiendan porque cortaron los subsidios y cortaron lo que se cobra en el nomenclador para los terapeutas, los universitarios que no pueden ir a clase, los empleados públicos despedidos, los que trabajan en industria privada y también se quedaron sin trabajo. Todo eso es un problema de la prensa en el relato Milei. Es una interpretación maligna que hace la prensa para ir contra Milei. La verdad que nada de esto. Son datos que saltan a la calle y van a ver esta noche en GPS cómo esos datos están solamente en la calle y que si el presidente no lo ve es porque vive encerrado en su despacho, en Twitter, en sus planillas, y cuando no está encerrado es porque viaja al exterior. ¿Qué es la paranoia? Porque la paranoia efectivamente es una categoría de una patología psiquiátrica, pero
Por eso le digo, yo no sé si el presidente tendrá una cuestión psiquiátrica paranoica, no soy quien para decirlo, pero sí en términos políticos está ejerciendo el poder de un modo paranoico. ¿Pero qué es la paranoia? Es desconfiar de todos. El presidente hoy por hoy desconfía de todos. Es una interpretación hostil de lo que pasa. Lo que está pasando en la realidad, Milei lo interpreta como un problema, una deformación, una exageración, una mentira de los periodistas. No es que pasa. El 3,4% de inflación no lo inventamos los periodistas. La situación social no lo inventamos. La caída en las encuestas no lo inventamos los periodistas. Hay encuestadores de todo pelaje que están midiendo esta caída de Milei en las encuestas. ¿Desde cuándo? Desde un dato que se conoció esta semana. El propio estimador de la actividad económica dice que ahí por mediados y fines de enero empezó a caer la actividad económica y que ya no compensan la caída de la industria, del comercio, de la construcción, ya no la compensan las actividades grandes ganadoras, la energía, la minería, la pesca, las finanzas, ya no compensan la caída económica. Justo en ese momento empezó a caer la imagen presidencial del presidente Milei. No es casualidad, es la realidad. Un presidente frente a esto, ¿qué haría? Puede tomar diferentes caminos, puede corregir, puede escuchar, puede decir, bueno, ¿qué hacemos? El presidente Milei, como indica los rasgos de la paranoia, en este caso aplicada al poder, se encierra en su propio libreto. El famoso me voy a atar al mástil para no escuchar los cantos de sirenas, etc. ¿Cuál es el otro rasgo de la paranoia? ¿Sí? La sensación constante de amenaza. Milei ve fantasmas por todos lados, ve que cualquier cosa que sucede es una amenaza. Es más, 2 leyes, como fueron leyes sancionadas por el Congreso, ratificadas pese al veto presidencial con todos los mecanismos democráticos previstos en la Constitución, la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, fueron para Milei, que lo dijo infinidad de veces, intentos golpistas. Entonces, fíjense la manera de trastocar las cosas. 2 leyes hechas con todas las normas y que cumplieron con todas las normas de la democracia, que después fueron ratificadas en sendos fallos judiciales, para el presidente son intentos golpistas. Las leyes para un presidente no son un consejo, no son optativas, son obligatorias. Y sin embargo el gobierno las sigue pateando, esquivando, haciéndoselo boludo. Ahora van a armar una nueva ley para volver a desconfiar de los discapacitados y para sacar el nomenclador, a ver si le pagan menos a los terapeutas. Y quieren mandar una nueva ley de financiamiento universitario. ¿Por qué? No solo por la plata, sino también porque consideran que esas leyes fueron leyes virtualmente golpistas, como si el funcionamiento del Congreso, que es totalmente lo contrario del golpismo, hubiera sido destituyente. El funcionamiento del Congreso, ¿desde cuándo es destituyente sancionar 2 leyes? Para el presidente sí. ¿Cómo siguen los rasgos de la paranoia? La paranoia provoca aislamiento y es exactamente el modo en el cual está ejerciendo el poder el presidente Javier Milei. Es un presidente que, insisto, todos los que tienen algún contacto con él alrededor dicen que cada vez está más aislado, que cada vez habla con menos gente. ¿Y el aislamiento en qué deriva? Si vos hablas con poco, tenés la impresión de que hablas solo con lo que te dan la razón. Y después deriva en la agresión, que es lo que hemos visto. La agresión contra los periodistas, la agresión contra los economistas, que no dicen lo mismo que él. Ahora ya la cortó con los economistas, porque el año pasado todos los que le decían y le marcaban algunas cosas que podían suceder en el plan económico eran mandriles, tarados, tontos, brutos, etcétera, etcétera. Las cosas fueron sucediendo. Milei ya dejó de hablar de ellos, porque si no debería estar dando explicaciones de por qué sus recetas no terminan resolviendo lo que está pasando en la Argentina. Y después, por supuesto, está el caso Adorni. ¿Por qué Milei se abraza al jefe de gabinete Manuel Adorni si es un salvavidas de plomo, un collar de melones? Utilicen la metáfora que más les guste. Bueno, porque es también un ejemplo de esto, del razonamiento paranoico. Es decir, bueno, si cae Adorni, vienen por mí. Esto es lo que piensa el presidente Javier Milei y sobreactúa este apoyo, o sobreactúa o no, o exagera este apoyo. Y entonces, el miércoles, Adorni va a tener que ir a declarar, va a tener que ir a enfrentar a los diputados. Y entonces, Milei va a ir él, va a mandar al gabinete y seguramente van a estar las barras copadas por los libertarios, que serán los que silbarán,
sería lo más leve, a los diputados que vayan a ponerle los puntos y a marcarle las contradicciones al jefe de gabinete Adorni. Adorni pudo festejar esta semana que una de las acusaciones en su contra, aquella de haber subido al avión a Bettina Angeletti, a su esposa, al avión presidencial, no se consideró delito. La fiscal consideró que no había delito y finalmente se cerró la causa. Es verdad, pero esa es una de las causas que tiene. Tiene otras dos que son mucho más complicadas. Y en todo caso, la euforia oficial por el cierre de la causa duró poco, porque también uno tiene que recordar que cuando fue la foto de Olivos, que fue un desastre político, no tuvo casi sentencias judiciales más, no hubo condena judicial, solo hubo un arreglo por el cual Alberto Fernández y Fabiola Yáñez pusieron 3 millones de pesos para el Malbrán y ahí quedó la cosa. Entonces Adorni, del mismo modo, también zafa de la cuestión judicial, pero haber subido a su esposa al avión presidencial fue lo que abrió la puerta para el papelón político. Recuerden lo que decía Adorni, y ahí se empieza a ver, a partir de ese episodio, que todo el mundo entiende, del tipo que por un lado habla contra la casta y que dice que los funcionarios no pueden viajar con sus familiares, y 12 días después hace exactamente lo contrario, sube a su esposa al avión para un fin de semana romántico en Nueva York. Acuérdense. De esta forma no se van a poder usar aviones públicos para traer diarios en papel de una provincia del sur, traer a familiares desde el sur, viajar a un cumpleaños familiar o usar para cualquier otra actividad por fuera de la agenda pública. En la Argentina, el presidente Milei, el que hizo el ajuste fiscal más importante de los últimos 60 años y se ganó los elogios del mundo libre, este es otro privilegio que se termina. El privilegio se terminó, menos para Adorni y su esposa, que inmediatamente después, ¿cuántos? 2 meses después de haber dicho esto, estaba subiendo a su esposa al avión y con la nuestra se la llevaba a los Estados Unidos. Entonces, no será un delito penal, es un papelón político y así fue mirado y por eso todas las miradas se pusieron en Adorni. A partir de esa puerta que se abrió con haber llevado a su esposa a Nueva York, es que se abrieron las causas judiciales. Y esto no es la culpa de los periodistas, porque lo que tiene Adorni no es un problema mediático, porque acuérdense que Karina Milei decía esto es basura mediática. No, no es basura mediática, son al menos 2 causas judiciales. Una por dádivas y otra por enriquecimiento ilícito, que tal vez derive en evasión impositiva. Piensen esto, el gobierno que le negó plata a los discapacitados, que le niega la plata, le niega medicamentos a los jubilados del PAMI, que le niega atención coherente al PAMI, porque el recorte es tan dramático que es muy difícil conseguir turno en el PAMI, que no le paga a los colectiveros para que den un servicio digno, el mismo gobierno que se jacta de su austeridad, no se jactó de su austeridad, y el jefe de gabinete lo que menos demostró es un comportamiento austero. Tal vez van a entender el contraste con esto que les voy a contar ahora. Miren, antes de asumir Adorni, son cosas que se ven ahora que se levantó el secreto bancario y fiscal sobre la figura del jefe de gabinete. Antes de asumir se compró un traje de 200.000 pesos y lo financió en 12 meses. Bien, correcto, no tenía un hombre que no tenía mucha plata. Pero fíjense que en el año 2024, o sea, el año ya en el cual se consolida como vocero, a fin de año, Adorni se va de viaje y gasta cash, billete sobre billete, verde sobre verde, gasta $14.000 en un viaje a Aruba a fin de año. 12 días antes, también, el vocero por la boca muere, Adorni había dicho que el presidente Milei les había recomendado austeridad en sus vacaciones, se fueran a donde se fueran. Curiosa manera de interpretar la austeridad de Adorni, que puso $14.000 para irse a Aruba a un all inclusive, ¿sí? Estos son los problemas, y la verdad que no somos los periodistas los que inventamos el viaje a Aruba de Adorni, está en la causa judicial y está comprobado. Adorni no lo dijo, nunca lo blanqueó, nunca lo podía haber explicado como un principio de austeridad. Los problemas de Adorni tienen que ver con sus gastos. Como un jefe de gabinete ahora, pero antes vocero, de un gobierno que se jactaba de la austeridad, que le cortó los salarios a los empleados públicos, que le hizo parir a todo el mundo porque no había plata. Fíjense los gastos que tuvo en un año. Todo esto surge del expediente judicial, no del periodismo, del expediente judicial.
Los gastos inmobiliarios de Adorni, o sea, los 30.000 que puso de anticipo para el departamento en Caballito, 20.000 creo que puso para la casa de Indiocuá, 5.000 para ser socio del country, propiamente dicho. Todo eso suman $65.000. Los gastos en viaje, todos ellos pagados en efectivo, 27.658, porque están los 14.000 de Aruba, más el viaje al Yao Yao, más otros viajes que computan en la cuenta de Adorni y que ahora se sabe que no los pagó con su tarjeta, sino que siempre los pagó en efectivo. Dólares concretos. ¿De dónde salieron estos dólares para un tipo que ganaba 3,5 millones y para una esposa que era monotributista? Por ahora nadie lo pudo explicar. A lo mejor lo puede explicar Adorni en el Congreso. Y después las deudas. ¿Cómo uno puede confiar en el manejo austero del gabinete que va a tener un señor que ni bien asume el gobierno, entra a gastar a lo loco? Esto no contamos los gastos de vivir, mandar a los pibes a la escuela privada, 2 autos, mantenimiento, que ya de por sí en la Argentina una vida de clase media al nivel de Adorni debe estar en 6, 7 palos, bien, mensuales. Y las deudas, $335.000 debe Adorni, tiene un paredón de vencimientos de acá a un año. Debe 2 hipotecas de $100.000 por la casa de Caballito, otra hipoteca por la casa de Indiocuá y debe también las refacciones a un amigo, las refacciones del departamento de Caballito, $335.000. Es verdad que está por vender 2 propiedades, una en La Plata y otra en Avenida Asamblea, pero apenas llegará a cubrir la mitad, $200.000 como mucho, después queda la otra diferencia. En fin, se lo puede analizar de 2 maneras. La justicia lo analiza desde el punto de vista del enriquecimiento ilícito. Y la política dice, che, pero ¿cómo este era el que levantaba el dedito contra la casta y todos eran de la casta, todos eran de la casta y esto no es un manejo de la casta? Bien, a este personaje, el presidente Javier Milei, se va a aferrar en el Congreso porque ahí es donde entra este análisis que estamos diciendo. No sabemos si Milei es un paranoico, pero está en un momento paranoico del ejercicio de la presidencia. Y los momentos paranoicos para los presidentes son momentos difíciles. Si no hubiera un momento paranoico, no se entiende qué demonios vino a hacer Peter Thiel, el dueño de Palantir. Palantir es la empresa por excelencia que hoy en el mundo aterroriza a todos los opositores. Palantir. Peter Thiel vino a la Argentina. ¡Qué casualidad! El día que prohibieron entrar a los cronistas a casa de gobierno era el día que llegaba Peter Thiel a entrevistarse con Milei, el dueño de Palantir. ¿Qué le ofreció Peter Thiel a Milei? Bueno, lo que ofrece siempre, un menú de opciones para el control social. Cruzar todas las bases de datos para que cualquier disidencia, cualquier persona que levante la cabeza esté en foco y la puedan escrachar. O si le encuentran algo, le pueden iniciar una causa judicial. A eso vino. A ver, en Estados Unidos, el software, la inteligencia artificial que provee Palantir, la utilizaron a partir de las bases del Social Security, que serían como los datos de ANSES acá, para detectar los inmigrantes ilegales e ir a detenerlos. ¿Qué hacían? Cruzaban los datos de la Seguridad Social, buscaban los teléfonos y ahí se enteraban, por ejemplo, online, qué estaba haciendo esa persona y si estaba fuera de la casa y lo iban a detener. ¿Por qué fuera de la casa? Porque el ICE no podía detener sin orden judicial a las personas que estaban en sus casas. Entonces esperaban que salieran de las casas y los iban a detener y entonces los metían en esas cárceles para después deportarlos como finalmente los deportaron. Para eso sirve Palantir. Si vos llamás jugadores de hockey, no vas a jugar al básquet, es porque vas a jugar al hockey, o sea, agarraste el palo para pegarle a alguien. Y esto es lo que hace Palantir. ¿Sí? Es un software de control social. Entonces, un presidente que está en el momento paranoico del ejercicio del poder cita a un empresario, se reúne con él en secreto, hablan de difusas inversiones, pero también hay que tener en cuenta que un DNU, que todavía está vigente, le abrió la posibilidad a la CIDE de contratar este tipo de herramienta de software para el control social, vale decir, para perseguir de manera mucho más precisa a todos aquellos que levanten la cabeza y se quejen o protesten contra el gobierno de Javier Milei. El otro dato de la paranoia de Milei es que, claro, frente a la caída de las encuestas, empiezan a aparecer candidatos.
y empiezan a aparecer, no sé, Mauricio Macri se reunió con Paolo Rocca, hicieron trascender la reunión, Paolo Rocca, acuérdense, Milei le ha dicho de todo, don Chatarrín de los tubitos caros, es lógico que Paolo Rocca piense que necesita otro candidato para el 2027, es parte del juego de la democracia, no, para Milei es una conspiración. O sea, que Macri, que fue su aliado, levante la mano y diga, sí, yo estoy, si Milei sigue cayendo en las encuestas, yo estoy. El establishment mira a Patricia Bullrich, otros miran a Victoria Villarruel, Dante Gebel, un inexplicable que no sabemos si es pastor o no es pastor, también levanta la mano y dice yo estoy para el 2027. Por supuesto Kicillof, Sergio Uñac, en el peronismo hay muchos que levantan la mano porque ven caer la intención de voto de Milei en las encuestas y dicen yo estoy para una candidatura. Para el presidente esto es conspirativo. El juego de la democracia, el juego de pensarse como candidato lógico, para el presidente es conspirativo. Para el presidente es seguramente un intento de golpe. La única posibilidad que hubiera un intento de golpe sería si la vicepresidente Victoria Villarruel estuviera hablando por abajo y conjurando con militares. Como nadie puede decir que eso esté sucediendo y Villarruel está aislada, no hay intento de golpe. Lo que hay es el libre juego de la democracia. Por eso digo, es el momento paranoico del presidente Milei. Para él, leyes sancionadas en tiempo y forma son intentos de golpe. Reuniones de gente que no está conforme con su gestión es intento de golpe. Y mientras tanto, eso sí, recibe al dueño de Palantir, ahí sí, para aplicar un software que va a permitir que toda la paranoia de los servicios de inteligencia se aplique sobre los ciudadanos comunes. Bienvenidos, esto es GPS.